tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez y quiero contarles que hoy he invitado a la licenciada Marielos Chang. Ella es politóloga y también al licenciado Edgar Ortiz. Él es abogado constitucionalista. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Marielos? ¿Qué tal, Edgar? Hola, Muy hola. bien, muchas gracias. Hola. Muy emocionado de Bien, estar pues acá. la idea es que hoy hagamos un análisis de lo que va del gobierno, pero también que pongamos sobre la mesa los retos y desafíos que tenemos a la vista después de estos 100 días. Por cierto, a propósito de las declaraciones que dio el presidente de la República, Bernardo Arévalo, esta semana en cuanto a que se está analizando una consulta popular por el polémico caso de la fiscal general. En todo caso, pongo la pelota en este momento en la cancha y le pregunto a Marielos Chang, ¿cuál es su análisis así como primer acercamiento? Adelante. Con gusto, muchas gracias, Alejandra, y qué gusto estar acá compartiendo el micrófono. Yo empezaría analizando que los primeros 100 días eh, han sido complicados porque de por sí la transición, la toma de posición fue complicada y generó muchas expectativas para diversos sectores de la población, ¿verdad? Entonces era ya de por sí difícil lograr alcanzar esas expectativas y no necesariamente dentro de los 100 días hay algo en especial que suceda que pueda evidenciar si un gobierno ha trabajado o no, ¿verdad? Porque son 100 días, pueden pasar muchas cosas en esos 100 días o pueden pasar muchas cosas lentas que no se ven hasta después de un año cuando ya efectivamente podamos ver los resultados de las primeras acciones. Habiendo dicho eso, creo que las victorias inmediatas que muchos de los que estamos hoy en el programa y en otros espacios mencionamos se quedaron cortas, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de rescatar inmediatamente el aeropuerto con la institución de Francis Argueta, que sí se hizo, aunque no se hizo de manera inmediata, pero todavía no se ha logrado establecer un control completo sobre el aeropuerto y esos cambios inmediatos que hubiéramos esperado. Tampoco hemos visto mucho con respecto a las investigaciones sobre cómo dejó la administración anterior las instituciones para poder entender por qué no se han visto esos resultados que hubiéramos querido, ¿verdad? Porque hay que recordar que durante los últimos 4 años, pues sí vimos un deterioro institucional, un deterioro democrático y posiblemente eso también se trasladó ahora en las instituciones, ¿verdad? Con las contrataciones, con la utilización de los recursos. Recuerdo en específico que se había dejado asignado 10 quetzales para un hospital, ¿verdad? Entonces, como te digo, hay cosas que hubiésemos querido que dentro de la propia comunicación del gobierno se hubieran evidenciado para que pudiéramos entender por qué el retraso de ciertas políticas. Creo que también hay cosas positivas que mencionar, por ejemplo, la constitución de la Comisión Nacional contra la Corrupción, en el sentido de que no va a ser una comisión que va a perseguir los delitos, porque eso es potestad únicamente del Ministerio Público, pero que sí puede plantear políticas públicas a futuro para reducir esos espacios de corrupción, que sería fundamental, ¿verdad? Para que independientemente de quién esté en el gobierno, no exista la posibilidad de que se puedan repetir actos de corrupción. Entonces creo que aquí tengo expectativas altas con respecto a lo que la comisión puede hacer. Obviamente no en 100 días es difícil, pero creo que ahí con la institución y con la visión que le quieren dar es positivo. Y también en el aspecto positivo no quiero dejar de mencionar que hay que recordar que veníamos de un retroceso democrático acelerado. Básicamente los medios de comunicación, y lo mencionábamos hoy con criterio en la mañana, eran pocos los medios de comunicación que tenían respuesta por parte del Ejecutivo de instituciones públicas a partir de investigaciones, ¿verdad? Hemos visto ya varios periodistas que han hecho investigaciones sobre contrataciones, sobre los malos usos de los recursos del Estado y ha habido acciones para componer eso, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dejado de ver. Parece poco, pero es importante porque es un paso hacia adelante para reconstruir la institucionalidad y los valores democráticos del país. Así que eso sí lo rescato. Creo que ya no nos vemos en ese acecho constante de procesos de nuestras libertades y eso es positivo. Bien, en todo caso, hay temas legales que son transversales del tema político y al final todo se integra. Edgar, tú has hecho un análisis constante de los diferentes eventos que se han registrado a partir de la toma de posesión, tanto en el tema de justicia como en el tema político. ¿Cuáles son los que pondría sobre la mesa en este momento que hay que ponerles especial atención? Recordemos que
digamos, durante la transición, como mencionaba Marielos, venimos de un retroceso democrático y el gran problema, el gran evento de 2023 fue la persecución penal contra el gobierno, ¿no? O sea, contra el hoy gobierno. Y recordemos que el último caso que lanza el Ministerio Público es el caso USAC. Para poner en contexto a la población, recordemos que USAC, hay una toma de las instalaciones del USAC en 2022 como rechazo al rector que en ese momento fue designado. Esas instalaciones estuvieron tomadas casi, bueno, un año, un poquito más, se devuelven en junio de 2023 y la Fiscalía monta un caso contra algunas personas que ocuparon el edificio. Entre ellos, varios miembros de Semilla, incluyendo al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Herrera. Como ellos eran candidatos electos, recordemos que esas acusaciones estaban en el docket de la Corte Suprema de Justicia, porque tienen derecho a antejuicio. Y desde noviembre, esos antejuicios estaban durmiendo en la Corte Suprema de Justicia. Y de alguna manera, a la hora de hacer análisis de riesgos, sabíamos que un potencial problema para el gobierno eran esos antejuicios, ¿no? Y ayer la Corte Suprema le da un golpe duro a la Fiscalía y le da un alivio y un respiro al presidente y sus miembros, porque rechaza los antejuicios, pero además dice algo muy evidente. Eran unas denuncias infundadas, políticas, espurias, no tenían evidencia más que publicaciones en redes sociales, y creo que esa noticia es relevante. Luego quedan otros temas en el tablero. Yo creo que Marielos hace una buena reflexión sobre el riesgo, digamos, de retroceso democrático del que veníamos, y evidentemente el protagonista o la protagonista número uno es la Fiscalía, ¿sí? Y allí el rompecabezas que al que no le encuentra salida al presidente se llama Ministerio Público, Fiscalía General. ¿Qué hago con la fiscal general? No la puedo remover porque la ley dice que el fiscal general es inamovible, salvo que cometa un delito. Sí, pero cuando comete un delito, ¿quién investiga? El Ministerio Público. Entonces, nunca va a pasar. Nunca el Ministerio Público se va a investigar a sí mismo y se va a condenar y va a salir la fiscal, de modo que tiene que buscar otra salida. Ahora lanza la idea de la consulta popular, que no creo que tenga muchos pies ni cabeza, y parece que ahí encuentra él un nudo que de alguna manera le está limitando su capacidad de resolver ese problema en particular. A ver, detengámonos un momento ahí. ¿Por qué no tiene ni pies ni cabeza esta propuesta según usted? Vamos a ver, las consultas populares son un mecanismo que existe en la Constitución. El artículo 175 dice que efectivamente el presidente o el Congreso pueden convocar a consultas populares por asuntos de trascendencia nacional y política. Pregunta número uno ¿es esto realmente un tema de trascendencia política o es un tema administrativo? ¿Sí? Es decir, un fiscal que permanezca en su puesto no es necesariamente un tema de trascendencia política. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, obviamente lo es, porque la fiscalía en estos momentos tiene un impacto político, de acuerdo, pero la naturaleza del problema no recae en un tema político, recae en un nombramiento de un funcionario. Ese es el primer problema. El segundo problema es, ¿qué puede preguntar Bernardo Arévalo en esa consulta? No puede preguntar la destituyo, porque una consulta no puede reemplazar la ley, ¿de acuerdo? Es decir, mediante una consulta popular yo no puedo obtener una respuesta de la población para que me ordene a mí como presidente hacer algo ilegal. En todo caso, la consulta tiene que versar sobre un tema que el presidente puede hacer. Entonces, ¿qué podría preguntar el presidente? Por ejemplo, ¿estaría usted de acuerdo con que renuncie la fiscal? Bueno, eso lo podría preguntar, pero tampoco parece tener mucho sentido, ¿no? Entonces, cuando ya vemos los detalles de lo que es posible mediante una consulta popular, nos damos cuenta que nos sale más barato una encuesta para que le preguntemos a la población qué piensa. En ese sentido, ¿por qué entonces el presidente habría hecho este anuncio? O sea, si bien es cierto, dijo, estamos analizando. Se entiende que todavía no está la decisión tomada, pero para mencionar eso en una declaración es algo fuerte y más tomando en cuenta que se trata de un tema polémico, ¿no? Sí, yo no sé si no está tan meditado, pero digamos, legalmente me parece que ahí faltó un poquito de análisis, pero Marielos tendrá también su lectura política, supongo. ¿Qué dice Marielos Chan? Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Edgar, sobre todo porque lo explica súper bien, pero lo que te diría es, yo creo que nace a partir de algo que ya estaba sucediendo en el departamento de Cobán, ¿verdad? Donde es originariamente nuestro colega.
Y me imagino que lo que hace el presidente es darle un poco más de voz y eco y plataforma a esa propuesta sin pensar mucho el trasfondo de eso, ¿verdad? O sea, hay que separar. Bueno, la consulta, como bien lo explicó Edgar, es un tema que tiene que tener una vinculación legal, ¿verdad? O sea, esperaría que tenga una vinculación legal para que los resultados tengan de alguna u otra manera profundidad y validez. Y aparte está, digamos, la lucha política que sí podría hacer la presidencia y el Ejecutivo con respecto a la presencia de la fiscal general dentro del Ministerio Público. ¿En qué sentido puede ellos, de alguna u otra manera, presentar dentro del ámbito político ese rechazo? Es, como lo decía al inicio, presentar cómo lo que sucedió durante la administración de Alejandro Yamatei en ningún momento fue de alguna u otra manera investigado o siquiera de alguna u otra manera seguido por el Ministerio Público, ¿verdad? Vemos de casos de corrupción como de las vacunas, como las escuelas, la remoción o no remoción de las escuelas bicentenarias. Entonces, lo que vemos también con las declaraciones del fiscal Eduardo Pantaleón. Hay una política no formal dentro del Ministerio Público que viene de la fiscal general y de sus asesores en donde no se puede investigar a Alejandro Yamatei. No se puede investigar a Jimmy Morales en declaraciones y palabras del propio fiscal, ¿verdad? Y que finalmente se le fue absuelto por un caso que era absurdo, que era una persecución política en su contra porque había investigado un caso de corrupción. Entonces, yo creo que la lucha política debería ser en ese sentido, demostrar cómo no ha cumplido con su labor, cómo no ha hecho su trabajo de perseguir a quienes utilizan mal los recursos del Estado, ¿verdad? Y las consecuencias que eso le trae a la vida cotidiana del ciudadano. Entonces creo que ahí debería ir. Y ahí precisamente está el punto, Marielos, que yo les quería preguntar, poner sobre la mesa también. Y es que estamos hablando de una serie de eventos legales, como mencionábamos al principio, eventos políticos, pero al final, ¿cómo se traduce eso en el día a día gubernamental? O sea, en la ejecución, en el qué hacer, en la búsqueda de soluciones. Esto definitivamente o sea, como que impacta porque pareciera que no salimos de una ni de otra y al final lo que la gente quiere son resultados. ¿Qué dice Edgar Ortiz? Bueno, esa me parece a mí que es la otra parte relevante de los 100 días, ¿no? A mí me gusta hablar de los 100 días como una declaración de intenciones, ¿no? Porque Sí. no es un momento para rendir resultados definitivos, pero sí para mostrar tu sello, ¿no? Hacia dónde vas. Por ejemplo, decíamos, con respecto a la fiscal, tampoco se ven muy claros los resultados. Las buenas intenciones, por buenas que sean, no son tan importantes como los resultados. Y dos, sacando a un lado el tema de la fiscal, no es tampoco conveniente para el gobierno como, digamos, ahogarse en ese vaso de agua que es la fiscalía. Que a ver, tal vez no es un vaso, tal vez es una piscina, digamos, tal vez es más grande que un vaso, sí, pero no es todo. La fiscalía no lo es todo, ni es el obstáculo para que el gobierno trabaje, siempre y cuando tenga otras prioridades marcadas. Y tal vez la crítica de fondo que yo sí hago estos 100 días es, al día de hoy no me queda claro cuáles son las grandes apuestas de esta gestión. O sea, tengo claro que la lucha contra la corrupción es importante, sí, pero eso es un objetivo abstracto. O sea, es decir, lucha contra la corrupción, ¿qué es? ¿Qué me ofrece usted? ¿Va a meter a la cárcel a todos los corruptos? ¿Va usted a cambiar la ley de contrataciones? ¿Va usted a, no sé, a instalar cámaras? No sé. Estoy diciendo, digamos, tonterías al azar, pero lo que estoy diciendo es, tiene que haber algo más concreto. Y dos, tiene que haber algo que sea una apuesta más global. No sé, pensemos en desnutrición, pensemos en infraestructura, pensemos en programas sociales. Es decir, no tengo duda que el gobierno efectivamente está haciendo trabajos en todas esas áreas. Pero lo que yo digo es cuál es la gran estrategia, cuál es, digamos, tu trofeo, qué vas a exhibir como tu gran proyecto. ¿Es un puente? ¿Es una carretera? ¿Es un puente seco? ¿Cuál es? Esa es para mí todavía la gran asignatura pendiente del gobierno. Y si vemos la agenda legislativa, francamente, estos primeros 100 días, lo único que podemos decir es que las leyes que han pasado no son necesariamente las grandes apuestas del Ejecutivo tampoco, ni siquiera la alianza, perdón, de la bancada oficial. Han sido grandes consensos a lo interno del Congreso que más o menos han ido caminando con el visto bueno de distintas bancadas, algunas
que son autoría de aliados de la alianza, otras que son de importancia para Semilla, como la ley del cáncer, por ejemplo, pero ninguna es aquella gran apuesta del gobierno. Y creo que por ahí sí creo que hay digamos, un aspecto al cual debería ver el Ejecutivo y decir, ok, voy a jugármela por este o tal ley o por ese tal proyecto para que la población sí tenga hacia dónde ver, ¿no? ¿Qué dice Marielos Chang? ¿Hace falta acción, definición de estrategia, visión? O sea, ¿cómo definiríamos esos elementos como para seguir poniendo sobre la mesa lo que ya mencionaba Edgar Ortiz? Sí, yo coincido completamente con Edgar en el sentido de que a mí me queda todavía la duda de cuál es esta gran causa que motiva al presidente Arévalo a actuar, ¿verdad? ¿Qué es el legado que le quiere dejar al país después de 4 años? Sabemos que su papá hizo el tema de los servicios sociales, también el voto de la mujer, porque antes no podían votar las mujeres, no podíamos votar las mujeres. Pero ¿cuál es ese gran legado que le quiere dejar al país? Y lo otro es de que el presidente también tiene que entender que esta administración y este ciclo presidencial no es como cualquier otro ciclo presidencial anterior, ¿verdad? Estamos realmente en un momento de punto de inflexión y crucial donde es necesario varias cosas. Primero, como lo dijo el abogado Alfredo Ortega, también recuperar la moral de los funcionarios públicos que están dentro de la administración, porque en realidad no todos son corruptos, ¿verdad? Hay muchos que han pasado años sosteniendo la poca funcionalidad que han tenido las instituciones y definitivamente hay que separar a quienes no, pero hay que recuperar la moral de esos funcionarios y guiarlos hacia la razón por la cual estos 4 años son trascendentales para el futuro del país. No estamos hablando de, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y a ver qué sale y tal vez nos recuerdan algo, sino es tan importante que este gobierno triunfe, porque lo contrario, lo que vamos a ver en 4 años en las próximas elecciones es el regreso de una coalición política dominante que básicamente nunca más va a querer que le pase lo que le pasó en las elecciones del 2023, que los agarren por sorpresa, que haya un partido independiente a ellos, que haya una población organizada, que haya gente que se sienta suficientemente valiente para alzar la voz. Entonces me parece que lo que necesita el presidente es recordar la razón de su mandato, ¿verdad? O sea, la razón por la cual no solo la gente lo eligió, sino defendió la transición pacífica de poder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace falta, que en sus mensajes, en su discurso, guíe no solo a la población, pero a los funcionarios que están dentro, la razón por la cual vale la pena desvelarse, vale la pena trabajar más de las 8 horas diarias que solicita el trabajo, porque están trabajando para dejarle algo a la población guatemalteca. Pero ¿qué Y no solo eso, los no que se sabemos. desvelaron también durante el proceso de transición, por ejemplo. Exacto, entonces me parece que ha sido muy débil en ese sentido. Recordemos también con respecto a las leyes, la primera solicitud legislativa que envió fue el estado de calamidad y no se la aprobaron. Y después de eso no hemos visto ninguna otra ley que venga por parte del Ejecutivo. No hemos visto si la reforma del servicio civil va a venir del Ejecutivo o va a venir del Congreso, a pesar que ya la Junta Directiva del Congreso dijo que sí estaban de acuerdo en promover eso. La reforma a la ley electoral de partidos políticos, si alguien tiene que defender el derecho de que más organizaciones políticas puedan organizarse y sean independientes, es Semilla, porque ellos son los que demostraron que solo así se puede vencer a la coalición política dominante. Entonces ellos deberían estar preocupados también para que no solo sean ellos, sino sean mucho más grupos políticos que puedan participar y puedan competir libremente en las elecciones. Según ustedes, ¿cuáles son los 3 temas sensibles que debería en este momento ponerle atención el gobierno? ¿Qué dice Edgar Ortiz? Yo creo que 3 temas concretos que son relevantes son, en primer lugar, la salud. Yo creo que hay una crisis terrible, tremenda en salud. Habría sido más popular un estado de calamidad para abastecer hospitales que un estado de calamidad para comprar mangueras, por ejemplo. No digo que sea la ruta, pero digo, así de importante es el tema. Segundo, creo yo, la infraestructura es crítica, porque no solo es uno de los motores de crecimiento económico, que es lo que Guatemala tanto echa en falta en estos momentos, sino además es también uno de los principales focos de corrupción, aunque un juzgado el viernes haya descartado una acusación de corrupción en infraestructura, dicho sea de paso, pero creo que es como el gran botín. Entonces, no solo me refiero a combatir la corrupción dentro del ministerio, que es importante,
sino de nuevo a lanzar una gran apuesta sistémica para sanear el sistema de infraestructura. Y en tercer lugar, creo yo, sí hay que apostarle fuerte a la desnutrición. Me parece que si hay un tema que sí se puede hacer en 4 años, es un sistema efectivo de combate a la desnutrición. Sé que sobre eso hay algo, el gobierno anunció algunas acciones en Huehuetenango recientemente, pero digo, si hay algo que está dentro del periodo presidencial, que es alcanzable, posible e importante, y que sí puede ser un legado con números en la mano el día que el gobierno abandone la casa presidencial, es ese. Me parece que está muy estudiado el tema, hay experiencias comparadas, y si esos 3 temas caminan, yo diría que hay digamos, no solo un éxito para el país, sino también un éxito que el gobierno puede lucir con muchísimo. O sea, habría un legado, por ejemplo. ¿Qué dice Marielos Chang? ¿Coincide con esos o agregaría otros? Sí, coincido y no sería en realidad tan ambiciosa. O sea, para mí uno es suficiente y debe ser la salud. Y el otro es cambiar ese mindset que tienen usualmente los políticos donde asumen que solo van a estar durante 4 años y entonces de alguna u otra manera hacen un poquito de todo tratando de quedar bien con todos y no quedan bien con nadie. O lo que usualmente sucede durante las últimas administraciones, en 4 años tratan de saquear todo, ¿verdad? Esperamos primero que ese no sea el propósito del gobierno actual, sino que de verdad se procure trabajar por las necesidades de la población y a pesar que sí, el alto costo de la vida es el principal problema que identifica la ciudadanía, me parece que la salud es algo que le puede brindar una mayor dignidad a la población, puede ayudarle a sus bolsillos, puede también ayudar a reducir las preocupaciones diarias que tienen muchas familias y muchas personas que se ven afectadas precisamente porque no tienen los recursos suficientes para una salud privada y los recursos de la salud pública de verdad son indignantes y no podemos echarle únicamente la culpa a quienes están dentro del sistema porque ellos también sufren situaciones indignas dentro de su trabajo, sino que de verdad tiene que haber una política y tiene que apostarle todo a recuperar la salud, ¿verdad? Y ahí sí, pelearse con quien tenga que pelearse con las redes criminales, apostarle todo su caudal político, porque esto, si lo logran, van a estar salvando no solo muchas vidas, pero también van a rescatar la esperanza y la confianza que pueda tener la ciudadanía sobre la política y sobre que sí puede solucionar y sí puede resolver los problemas que a la mayoría de la población le afectan. Es un tema sumamente sensible. Para no ir tan lejos, veamos las declaraciones que en estos días dio la directora del Hospital General San Juan de Dios, en donde dice, bueno, nosotros somos de alguna manera referencia en cuanto a lo malo que ha quedado en el sistema de salud. Hablaba de ese centro asistencial. Pero ahora les va una directa. ¿Este gobierno pinta para ser un gobierno de transición o todavía es muy temprano para definirlo? ¿Qué dice Edgar Ortiz? Bueno, de transición respecto de que éramos casi un régimen autoritario a uno democrático, sí, creo que ya lo es. Y esa transición puede salir bien o mal, o sea, puede ser que efectivamente el gobierno sea capaz de girar el eje hacia la democratización, no digo ya digamos, a que sea una democracia plena Guatemala, pero digo, a que sea más democrática de lo que fue hace 4 años, o hasta hace un año más bien. En ese sentido lo es, y yo creo que el gobierno debe entenderse a sí mismo como un gobierno de transición de régimen. Y como toda transición de régimen es dolorosa, es compleja, hay grupos de poder que son cruciales en ese ejercicio de democratización con los que hay que hablar y que son incómodos. Yo creo que en ese sentido la ventaja que sí tenemos es que una de las virtudes del presidente Arévalo es su capacidad de negociación. Y creo que ahí es donde él tiene que poner digamos, esas habilidades en práctica, porque sin duda alguna las va a necesitar cuando trate de hacer algunas reformas que sean más de calado de fondo. ¿Qué dice María Loschán? Yo estoy de acuerdo que es uno de transición, no sabemos si es una transición hacia la recuperación de la democracia o es una transición hacia el fin de la democracia, porque como lo planteamos en esta discusión, si no triunfa este gobierno, si no genera las condiciones necesarias para que un proceso electoral en el 2027 sea libre y cumpla con todas las características de una democracia liberal, entonces
básicamente vamos a estar condenados a regresar a ese autoritarismo en el cual ya nos encontramos. Pero me parece que el gran trabajo que tiene que hacer el gobierno en este momento es reconocer que como si son un proceso o un gobierno de transición, la victoria no van a ser de ellos. O sea, ellos tienen que asumir también las derrotas políticas, las críticas. Los gobiernos de transición históricamente nunca se llevan las palmas en ese momento, sino hasta años y décadas después, cuando ya los historiadores y los analistas regresan a esa época y recuerdan, esto fue trascendental para que pudiéramos llegar a este estado, ¿verdad? O esto fue trascendental para que hubiéramos podido recuperar la institucionalidad del país. Los gobiernos de transición no se sabe si son de transición hasta ya muchos años después, pero tienen que asumir también los costos políticos que eso requiere, ¿verdad? No pueden estar constantemente sujetos y vulnerables a la crítica, la tienen que saber resistir y tienen que tomar decisiones difíciles en muchas situaciones, ¿verdad? Como posiblemente la política exterior que le ha traído muchas críticas al gobierno de Bernardo Arévalo, pero que me imagino están tratando de llevarla a partir de mejorar los intereses políticos y de extranjeros de Guatemala con su mejor socio comercial. Entonces también tienen que asumir que va a haber mucha crítica, resistirla, pero tener claro realmente cuál es el camino final a lo que quieren y por qué vale la pena resistir esas críticas, ¿verdad? Y como digo y repito otra vez, esto no es un gobierno cualquiera de 4 años más. O sea, ellos sí tienen una responsabilidad de poder asegurarnos un futuro en democracia y eso es difícil y bueno, le deseamos la mejor de la suerte y también nuestro rol como analistas es tratar de discernir cuáles son esos futuros y cuáles son esas formas en las que ellos pueden seguir asegurándonos más democracia en el futuro. A mí me llama la atención cuando Edgar menciona, por ejemplo, las habilidades de acercamiento del presidente Bernardo Arévalo. Y una de las preguntas que últimamente me gusta realizar a las personas de diferentes sectores es si consideran que en este momento se percibe en realidad un diálogo, que era de lo que se hablaba muchísimo durante el proceso de transición, de esa importante necesidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha iniciado ese diálogo? ¿Está disperso o hace falta más liderazgo? ¿Qué dice Edgar Ortiz? La percepción que yo tengo desde afuera es que es un gobierno empantanado del día a día. Es decir, yo creo que es un gobierno que está demasiado, digamos, desbordado por lo que significa administrar un aparato complejo, que no ha tenido el tiempo para liderar, ¿sí? Está muy, muy agotado en el día a día, en las tareas, en las citaciones al Congreso, no sé, en la contratación de equipo, en los ajustes pequeños al gabinete que los ha habido, ¿no? Sobre todo a nivel de viceministerios también, además del Ministerio de Ambiente, a nivel interno, en el MISI, por ejemplo, hay muchos movimientos, y que se olvida a veces del gran paisaje, ¿no? Están muy, muy enfocados en los árboles a veces por momentos, ¿no? Y creo que no ha habido quizás el liderazgo que se esperaba en algunos temas. Y lo otro es que tal vez no hay tanta claridad, como digo, a nivel macro de hacia dónde se quiere caminar. Entonces, veamos la ley de competencia, por ejemplo, es de nuevo, es una discusión que giró rápidamente el Congreso, que se trató de traer a la órbita del Ejecutivo, pero que por pura inercia y por, digamos, falta de capacidad de construir alianzas duraderas en el Congreso, termina siendo un tema que lo está liderando la alianza y no el partido Semilla, por ejemplo. Entonces, me parece que ese desborde pues les está pasando factura y que en algún momento tendrán que hacer esa reflexión a lo interno de que el tiempo para hacer los grandes cambios va a terminar pronto, porque es normal en cualquier gobierno que después de 6, 7, 8 meses el desgaste natural te va llevando por otro cauce, ¿no? ¿Qué dice María Los Chan? Yo diría que sí hay que reconocer que este gobierno es mucho más sensible ante las críticas y por sensible me refiero a que responde, ¿verdad? Trata de rectificar, lo cual eso es bueno, es positivo. Ya estábamos desacostumbrados a esto y por eso quizá no lo vemos como un logro. Pero me parece que el gran reto va a ser institucionalizar esos canales de comunicación, ¿verdad? Que no sean las redes sociales la forma en que se canalizan las críticas y se responden las críticas, sino a través del Congreso, a través de la bancada oficial,
también una mejor coordinación entre el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Quisiéramos ver que hay una coordinación semanal para entender cuáles son las prioridades, cuáles son los trabajos que tienen que hacer para poder lograr los objetivos que tiene el nuevo gobierno. Entonces, el reto, recapitulando, es cómo institucionalizamos estas formas de crítica, estas formas de demandas, ¿verdad? Como vimos también a los 48 cantones el día de ayer haciendo una conferencia afuera del Palacio Nacional. ¿Cómo esta conferencia se traduce en un espacio o en una respuesta institucional por parte del Ejecutivo, ¿verdad? Y no regresar a lo que existía durante la administración de Otto Pérez Molina, que también se hicieron estos grandes trabajos de grandes diálogos sociales, pero lo eran mesas para diluir a los grupos de interés y no necesariamente se traducían en políticas públicas o en acciones inmediatas. Entonces, creo que hay dos cosas en las que tienen que trabajar. En cómo hacemos que las críticas que vemos en redes sociales se canalicen a través del legislativo quizá o a través de un canal en específico de gobierno abierto del ejecutivo, y cómo hacemos también para que los otros grupos de interés que sienten que no se está avanzando puedan tener respuestas mucho más inmediatas y no dilatorias o que dilatan el trabajo para que se sienta que sí se está avanzando. Y a propósito de los grupos de interés, hay dos en particular. Por ejemplo, algunos representantes del sector privado han declarado públicamente que tienen una excelente comunicación con el presidente Bernardo Arévalo. Y luego, lo que tú, María, los estaba citando en este momento, vemos ayer a los 48 cantones, los representantes, recordándole al presidente de la República que hay temas pendientes de atender. Lo hizo también el expresidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, hace algunos días. Es decir, hay un compás de espera de parte de algunos sectores, y no es que de todos, para con el gobierno. Vamos de nuevo con Marielos. Sí, es que sí es difícil establecer los canales de comunicación y que sean transparentes. Recordemos lo que sucedió con la reunión del presidente Arévalo y el N número de diputados que se reunieron para ver sobre una posible ampliación de presupuesto. Esto obviamente pudo haberse hecho de una manera más transparente, se pudo haber convocado una conferencia de prensa después de la reunión, no durante la reunión, porque de lo contrario pues entran notas dinámicas de los propios diputados donde quieren acaparar las cámaras, quieren llegar con su propia agenda y eso puede inhabilitar la discusión política, pero una conferencia de prensa después explicando que se reunió, que estos fueron los puntos que se discutieron, que se espera que los diputados pues atiendan las necesidades de la población aprobando esta ampliación de presupuesto o lo que sea que hayan sugerido en esa reunión, para también darle y recuperar la confianza que podamos nosotros tener dentro de las instituciones. Recordemos que estamos acostumbrados a pensar que toda negociación política es transaccional o que ocurre algún tipo de corrupción dentro de una negociación política, y no es así. Por años y décadas, la política en otros países, inclusive me imagino que también en Guatemala, se ha dado a partir de una conciliación de diferentes intereses que al final del día trabajan para un bienestar común, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que regresar. O sea, una negociación política no necesariamente se traduce en un espacio de corrupción o en una negociación transaccional donde incluye dinero. Una negociación política puede darle espacio a diferentes grupos para que se sientan representados, para que promuevan una política en la que están de acuerdo, para que puedan ser de alguna u otra manera escuchados, etcétera. Entonces, creo que esa labor también desafortunadamente la tiene el nuevo gobierno de traernos de nuevo sobre la mesa lo que es la política en sí. Entonces, me parece también interesante ver esta relación que tiene el nuevo gobierno con el sector privado, ¿verdad? Se asumió por muchos meses durante la transición de que iba a ser una relación tortuosa, de que iba a ser una relación inclusive peor de la que tuvo el presidente Álvaro Colón con el sector privado. Recordemos que esa sí fue una relación de choque, de conflicto, y ahorita no lo estamos viendo en absoluto. Al contrario, vemos, como tú bien dices, Alejandra, declaraciones de sectores del sector privado que son muy favorables hacia el presidente. Entonces, a mí me gustaría también entender esa dinámica un poquito más. ¿Qué dice Edgar Ortiz? ¿Será cuestión de tiempo? ¿Están dando un compás de espera al presidente? Mira, yo creo que a ver, la respuesta corta es que sí, porque cada quien tiene que
dar un margen para que el presidente en funciones haga su trabajo. Y lógicamente la personalidad del presidente Arévalo nos lleva digamos, a una situación en la que los cambios no van a ser drásticos, no van a ser bruscos, ¿no? Él es casi por personalidad y principio una persona con alta dosis de moderación, diría yo. De manera que ese compás de espera lo están dando distintos sectores, cada quien con sus propios intereses, que son legítimos, ¿no? La cuestión, creo yo, está en cómo gestiona el gobierno las distintas demandas de los grupos de interés, porque los cantones, por ejemplo, tienen claramente en su cabeza una consigna que es la salida de la fiscal general, por ejemplo. Y eso contrasta mucho en tiempos digamos, y en decisión con lo que el sector privado en cualquier país puede esperar, que es un buen clima de negocios, certeza jurídica y cualquier cosa, ¿no? Digamos que la agenda del sector privado es de más largo plazo, mientras que una petición como la salida de la fiscal es algo muy coyuntural, muy de corto plazo. Y ahí creo yo que está un poco el rompecabezas complejo que tiene esta administración. Yo creo que el riesgo que existe con demandas como la de la fiscal general es que no se pueden cumplir sin una alta dosis también de apoyo político de otros sectores. Y si no se logran, va a implicar la pérdida del apoyo de sectores como los 48 cantones y otros liderazgos indígenas que fueron clave en la transición. Así que ese compás de espera existe, pero como digo, la conflictividad, los conflictos que hay en las agendas y en los tiempos van a ser un problema para el gobierno en los próximos meses, creo yo. Hay algo, A ver, si me permites, sí, María. Alejandra, hay intereses del sector privado que son legítimos y son válidos, que tienen que ver con la mejora de la infraestructura, que tienen que ver con el rescate de los puertos, que tienen que ver con la inversión extranjera directa que puede darse con una buena relación en Estados Unidos, porque recordemos que la mayor causa de migración son la falta de oportunidades económicas. Entonces, sí hay muchas demandas legítimas que tiene el sector privado y creo que también se da cuenta que un gobierno que pueda no extorsionarlos para que estas cosas sucedan es valioso. Entonces, y los intereses en ese sentido, pues se compaginan, ¿verdad? ¿Qué gobierno no quisiera tener mejor infraestructura? ¿Qué gobierno no quisiera recibir un mayor número de inversión directa por parte del extranjero? ¿Qué gobierno no quisiera poder decir estamos reduciendo la migración porque ya la gente tiene oportunidades económicas y un mejor futuro en este país, ¿verdad? Entonces, creo que en esas cosas, pues sí pueden haber muchas coincidencias y en ese sentido, pues tal vez podemos entender por qué la buena relación y las buenas declaraciones que hay por parte de diferentes actores del sector privado hacia el gobierno de Bernardo Arévalo. Brevemente, antes de pasar a las conclusiones, ¿creen ustedes que el presidente Bernardo Arévalo se aventuró en sus declaraciones de esta semana en cuanto a que se está analizando una consulta popular? ¿Qué dice Edgar Ortiz? Yo creo que sí, porque es algo demasiado grande para lanzarlo como así tan casual, ¿no? Como si, bueno, y estoy pensando en reelegirme, por así decirlo. Todo el mundo te diría, bueno, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la consulta es una cosa muy grande. Mira, la consulta de Belice, por ejemplo, costó 600 millones. Hablo solo del TSE, para que lo pongamos en contexto. Es mucho dinero. Mucho dinero, sobre todo si vas a preguntar una cosa, ¿no? Digo, si vas a hacer una reforma a la justicia, ¿verdad? Profunda y vas a pasar un referéndum para aprobar una reforma constitucional, ok, es algo que se entiende que se diga, pero que sería parte de un plan más grande. Así que me parece que sí es un poco apresurado, insisto, no porque el tema no sea importante, sino porque es tan complejo y la consulta popular tiene tantas implicaciones prácticas, tantos costos, que quizás es una declaración muy a la ligera, pero bueno, en todo caso, hay que esperar también, para ser justos con el presidente, a que él detalle un poco más a profundidad qué quiso decir y qué tiene en mente. A lo mejor tiene algo más en mente y yo no lo sé. Y me gustaría escucharlo también en su momento. María Los Chan. Yo lo que te diría es de que el presidente y el gobierno tienen que ser capaz de tener control sobre su agenda política, en el sentido de que
Hoy están haciendo un lanzamiento de una iniciativa, o ya la hicieron, que se llama Mano a Mano, que precisamente trata de reducir la pobreza y la desnutrición. Y lo que estamos hablando es sobre la posibilidad de esto, de la fiscal general, cuando debería ser ese el punto central, ¿verdad? Porque finalmente estamos viendo una de las directrices que quiere hacer el presidente. Entonces, para mí es un error que no tengan control de su agenda política y que no tengan control sobre los temas más importantes que son para ellos y que siempre estén como ante lo que la prensa o ante lo que los otros grupos están diciendo y ellos tengan que responder en lugar de que ellos dictaminen qué es lo que debería estarse hablando, ¿verdad? Bien, para ir concluyendo, dos puntos que podamos dejarle a la audiencia en cuanto a cosas que el presidente de la República y el gobierno en general debería poner atención. Ya hablamos, digamos, de los temas sensibles, pero hablemos ahora de acciones en cuanto a esta retroalimentación que se ha recibido a partir de lo que hemos visto en los 100 días. ¿Qué esperarían ustedes del presidente Bernardo Arévalo, por ejemplo? Adelante, Edgar Ortiz. Yo creo que una hoja de ruta clara respecto a la fiscal general. Yo creo que eso sí es un tema que él ha puesto tan al frente de su agenda. Esperaría tener una visión quizás más concreta, más estratégica de lo que piensa hacer, no tan digamos, al golpe como lo hemos visto ahora, ¿no? Que denuncia por aquí, consulta popular por allá, que realmente eso ha sido lo que hemos visto desde afuera. No digo que a lo interno no la tengan, pero hacia afuera la sensación que da siempre es la de timonazos, ¿no? Eso creo que es una cosa. Y luego yo creo que sí hay que prestar mucha atención a la alianza en el legislativo. ¿Por qué? Principalmente porque, insisto, los grandes temas de apuesta del Ejecutivo van a pasar por ahí, o deberían pasar por ahí algunos de ellos. No todo va a pasar por el Congreso, pero si tenés dos bullets, ¿no? Para gastarte, tenés que gastarlos ahora en el Congreso. Y no solo gastarlos ahora porque sí, sino porque, digamos, deberías aprovechar esa ventana para lograrlo en tu primer año de gobierno, cuando todavía hay diálogo con los grupos legislativos. Pero encima, porque recordemos que probablemente la batalla política más importante de 2024 es la elección de Cortes. Y esa elección de Cortes, de nuevo, pasa por el Congreso. Y si tú de aquí a octubre no estás bien con el legislativo, pues te va a ir mal en la elección de Cortes. Entonces hay que trabajar mucho en la agenda legislativa y en la alianza legislativa para llevar también a buen puerto la elección de Cortes. María Los Chan. Sí, yo diría que el gobierno tiene que empezar a planear más a futuro y no solo responder a temas coyunturales. Con lo que está diciendo Edgar, para el 26, perdón, vamos a tener un año posiblemente de alta ingobernabilidad por la decisión del cambio de fiscal, si no sucede antes, ¿verdad? Pero para que ese año no se convierta en un año de ingobernabilidad, tienen que hacer ciertas cosas en este 2024, que es el rescate del sector justicia. ¿Cómo se rescata el sector justicia? Tratando de sensibilizarle a la población lo importante también que es que todos los espacios como el Colegio de Abogados llegue a participar la mejor gente, que también todos quienes desean un mejor sistema de justicia lleguen a votar y elijan a partir de lo que ellos esperan en un futuro en su país y no a partir de los chicharrones que van a recibir ese día de la votación. Entonces te digo, hay muchas cosas que tienen que prestarle atención, pero si quieren asegurarse más tiempo dentro del gobierno y más tiempo de gobernabilidad dentro del gobierno, tienen que apostarle todo a recuperar el sector justicia en estos próximos meses a partir de una buena alianza legislativa, a partir de una buena sensibilización con respecto al tema, ¿verdad? También con respecto a lo que está en riesgo si no se logran elegir a los mejores jueces. Hay datos importantes sobre estas elecciones con respecto a que somos de los pocos países en Latinoamérica que hacemos ese cambio dramático de jueces y lo mucho que podría cambiar si es para bien o para mal, ¿verdad? Entonces creo que lo importante en estos próximos meses para el gobierno es quieren asegurarse que sus planes que hoy están trazando se cumplan, tienen que asegurarse de que tengan un buen sector justicia, ¿verdad? Y definitivamente esto ya de por sí sería un buen resultado y un logro que valdría la pena resaltar a finales de año o en los próximos años.
Bien, pues Marielos Chang, Edgar Ortiz, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Un gusto. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto. Bien, era Marielos Chang, politóloga, y también el abogado Edgar Ortiz, él es constitucionalista. Así que a ustedes, gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.